Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. ¿Qué Hoy, tal? para quien nos esté escuchando, nos acompaña Rocío Castro, que yo tenía un montón de ganas de hablar con ella. Se autodenomina domadora de textos. Acompaña a personas que ya han terminado su novela o libro de no ficción, y optimiza el borrador, ¿no? Con sus servicios editoriales. Luego hablaremos un poco más de ello. Nos explicará por qué dejó su trabajo en una multinacional para dedicarse al editing y la corrección profesional. Después de estudiar y saborear múltiples cursos de escritura creativa, composición de relatos y novela, en este episodio de Palabras sin filtros hablaremos sobre un montón de cosas, pero sobre todo de las letras, que es lo que nos gusta a nosotras. Además de libros, novelas, relatos, de libros de marca personal, ¿no? Sobre todo si estáis emprendiendo. También tocaremos el tema de las letras en el mundo del marketing, que esta es otro melón, y sobre emprendimiento digital femenino. Así que nada, bienvenida Rocío, muchas ganas de hablar contigo. Así que... Muchísimas, igualmente. Bueno, cuéntanos un poco toda esa historia tuya de por qué llegaste a emprender, qué te hizo dejar tu trabajo, como en una multinacional, me imagino, grande. Sí, bueno, yo siempre me había gustado leer y escribir. Jamás pensé que fuera una opción laboral en absoluto. Entonces, bueno, pues la vida transcurrió y no me di cuenta de cuánto amaba leer y escribir hasta que dejé de hacerlo. Efectivamente, aterricé en una multinacional, llevaba producción y calidad. Y no me daba la vida, ni para escribir, ni para leer, ni para nada más. Y se me apagó el color, literalmente, o sea, se fue apagando el color de mi vida y fue como, bueno, necesito blindar algo que me guste y retomar el color. Y empecé me apunté en un curso de escritura creativa por pura supervivencia, era algo que necesitaba hacer que me gustara. Y se despertó la bestia, así de sencillo. No sabía que me gustaba tanto. Cuando escribir tuvo que ser una obligación, se despertó la bestia y ya era imparable. Ya no había otra cosa. Necesitaba seguir haciéndolo, formarme, seguir. Pedí una excedencia en la multinacional y me seguí formando, hice el máster de corrección y ya no pude parar. Qué bien. Y hasta hoy. Entonces se reordenó todo, dejé la multinacional y ¿Hace cuánto que pues me estás dedico a emprendiendo eso, con a tu la marca? escritura. Hace 2 años todavía estaba compatibilizando, o sea, hace 2 años todavía estaba haciendo las dos cosas. Ya manejaba clientes, pero seguía trabajando por cuenta ajena. Y ya a principios de este año fue como, ya tengo que dar el salto porque ya estaba diciendo que no a proyectos que me encantaban porque no podía Claro, bueno, compatibilizar es un más. impasse siempre todo Sí, esto. entonces hasta hoy. Cuando, bueno, aparte, o sea, me has hablado de que el momento en el que te decidiste a dar el paso fue cuando tenías que rechazar proyectos. ¿Hay alguno en concreto que te haya marcado más? Que hayas dicho, mira, este proyecto me ha encantado hacerlo y... Sí, ha habido algunos que son deliciosos de trabajar. ¿Y te refieres a alguno que haya rechazado, que me habría encantado Bueno, de los que participar o de sí, los que porque los sí me he rechazados quedado, ya que me ha rechazados gustado están, ya mucho? da igual. Sí. Eso es verdad. Sí, hay proyectos. Normalmente tengo la suerte de disfrutar bastante los proyectos. No sé si está siendo coincidencia, pero de momento los clientes que han llegado al taller y los proyectos con los que me he puesto a trabajar los disfruto. No ha habido ninguno que digas, Dios Qué mío, horror. ¿en qué hora? Pero sí que, claro, sí, ¿no? Pero sí que hay alguno que te enamora, que te conquista por completo, o al que le ves un recorrido muy largo por delante, o hay proyectos que yo llamo como de estrella fugaz, ¿no? Que parecen muy pequeños cuando entran al taller, pero tú sabes por cómo escribe esa persona, por qué energía vital tiene, por la capacidad del texto, que tarde o temprano Oye, ese pero qué texto guay, va ¿no? a Es estallar como que como la una estrella pitonisa de fugaz y los se va a libros. convertir en... Y todo el mundo... Sí, ¿Sí o no? bueno, Sí, sí, no.
No, hombre, luego el tiempo hay un montón de factores que no dependen de ti, ¿no? Pero sí que hay texto que tú sabes Ujú. que será cuestión de tiempo. O al menos eso me digo, ¿eh? Igual me Pues muero yo, y digo, pues mira, me he muerto y no se han convertido en lo que pensaba. Pero sí hay gente que pasa por el taller, proyectos que pasan con el taller, que se augura que tarde o y, temprano van a y encontrar su todas sitio. las, o sea, Mm. imagino que todos los manuscritos te llegan ya finiquitados, o sea, terminados, o hay gente que te envía en plan, mira, 2 capítulos y mira a ver qué tal, o cómo llegan a tus manos. Normalmente sí, para editar es necesario que esté terminado y es necesario, y diría casi imprescindible, que sea solvente. Es decir, hay gente que da por terminado el manuscrito y cuando llega al taller no veo viable un servicio de edición porque hay lagunas suficientes como para que no vea viable el proyecto como novela. Viable no me refiero a que vaya a tener más o menos acogida en el mercado, porque eso ya lo encontramos. Me refiero viable en el sentido de solidez suficiente como para Ujú. considerarse una novela. O sea, estructura suficiente como para podamos hablar de una novela o de un libro útil de no, Vale. Y cuando hablas de de marca estructura, personal. ¿a qué te Entonces, refieres? ¿Que normalmente, tenga como un buen inicio, enlace hmm, final o tú ya ves que, por ejemplo, que carece de ciertos puntos que tú crees necesarios? por estructura me voy a lo más básico, que es que el autor sale del punto A y quiere llegar al punto B. Ujú. ¿Eso se ha cumplido o no? Sale del punto A con una historia que puede ser más o menos compleja, con un tema que puede ser más o menos complicado de explicar si estamos pues yo qué sé, alguien que quiera hacer divulgación de ciencia o de física cuántica, ¿no? No me refiero a que el tema sea sencillo, pero sino que hemos cumplido el objetivo, que yo parto de A y llego a B. Entonces, a veces, sobre todo en ficción, pero también pasa en no ficción, salimos de A y luego damos 15.000 vueltas, nadie ha llegado a B, ¿Qué está nadie sabe pasando? por qué estábamos leyendo esto y a eso, exactamente. Entonces, a eso me refiero con no viable. Pues cuando nos hemos puesto a hablar del tema y Sí, el viaje se ha diluido y no hemos llegado a B. Entonces, claro, más que nada va en porque yo eso. tengo una duda ¿Cumplimos el aquí, me estoy propósito o saltando el no? lío, pero Sí, no, no. o sea, ¿tú piensas que todo el mundo puede escribir un libro o tienes que tener cierta formación, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que escribe libros y también hay gente que escribe novelas que lo petan y lo han escrito escribiéndose WhatsApps, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues es un buen melón, es un melón que está ahí un poco como de qué necesita alguien para escribir. Yo me doy cuenta que responde a qué hace falta para escribir, pero también responde a cualquier cosa en la vida, ¿no? Y para mí es la combinación de dos ingredientes. Una, sí hay algo como animal, de olfato, de instinto, de algo que naturalmente hay gente con capacidad de contar historias y hacerlas magnéticas, pero hay otra parte de trabajo brutal. Entonces, alguien con un potencial increíble que no tenga una capacidad de trabajo también brutal en su manuscrito, pues bueno, puede tener suerte suficiente como para publicar una vez, pero no sé si con la solvencia suficiente como para hacer carrera de escritor. Pero pasa también lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene mucho tesón y tiene que trabajar la parte creativa, la originalidad, el atrevimiento, un poquito la parte más innata. Entonces, para mí es una combinación de las dos cosas y cada autor tiene un porcentaje de ese ingrediente en una medida u otra. El caso es que se complementen y llegas a hacer un Exacto. 100% de estas dos Porque, por cosas. ejemplo, ahora hablando más de libros de Mm. marca personal, ¿no? No sé, se me viene a la mente ahora la Gemma Filiol, ¿no? O Animaya, emprendedoras así, claro, que tienen una trayectoria muy amplia o que son muy conocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué momento ves tú que una emprendedora o emprendedor puede crear un libro para su audiencia o para mejorar su marca personal o algo así? ¿Tienes que ser realmente tan conocida o solamente, bueno, solamente no, o tienes que tener algo que decir y en tu libro, ¿no? Sí, a ver, sí que creo que tienes que elegir qué necesitas contar y a quién se lo quieres contar. Pero todos tenemos esa capacidad. O sea, quiero decir, no, para escribir un libro siempre, a mí siempre me va a parecer, si hablamos de marca personal, un buen producto para incorporar a tu catálogo.
y tendrás vías, escribirlo tú, encargar la escritura. Normalmente, o en la gran mayoría de ocasiones, me parece un buen producto para el catálogo. Pero para enfrentarte a eso sí que vas a tener que definir muy mucho, igual que en emprendimiento, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres contar? ¿A quién se lo quieres contar? ¿Y cómo se lo quieres contar? Y ahí sí te va a hacer falta mucha definición. Si tú respondes todas esas preguntas, hay claridad en todas esas respuestas y además tienes capacidad de trabajo como para ejecutar el libro, pues sí, el libro es para ti. Da igual tu tamaño, da igual tu audiencia, porque siempre será útil para alguien y eso significa que siempre tendrá un Has hueco en el dicho algo mercado, interesante un y hueco es de venta. encargárselo a alguien. ¿A qué te refieres? ¿A un ghostwriter, por ejemplo? ¿O a un copy? Sí, también hay opciones. A ver, yo voy a ser franca, lo que más me gusta es la parte de la escritura y de edición y lo más bonito del libro es disfrutarlo, pero cuando hay marcas o personas que son conscientes de cuáles son sus limitaciones de tiempo, sus limitaciones de formación, olfato literario de escritura o comunicativo, es una fórmula que a veces se utiliza. Yo voy a recomendar la contraria, es, oye, si te gusta contar cosas y Escríbelo te tú. gusta contarlas a tu manera, vamos a escribir un libro, me parece. Claro, me Sí, parece la aventura más interesante, ¿no? Es como, claro. oye, pues vive la aventura, ¿no? Es como, puedes irte de viaje o puedes ver un documental sobre Tailandia. Pues hombre, sí, Tailandia la vas a ver, pero no Exacto. sé si la vas a experimentar, ¿no? Ya, ya, Entonces, es interesante, bueno, porque hay muchas claro. copies o copies, bueno, que se llaman ghostwriters, que también esto pasa mucho en marketing, de que te encargan las redes sociales de una marca personal, ¿no? Y entonces tú tienes que hacerte con la voz y el tono de esa persona. Yo no lo he hecho, ¿eh? O sea, yo lo hago para marcas, pero no para personas. Pero me parece interesante, ¿no? De que hay gente que triunfa mucho en redes y a lo mejor es un ghostwriter, una ghostwriter de detrás. Y que en los libros imagino que pasa igual, ¿no? Es De esto verdad. de escritores, no sé si tiene un nombre también, o si se llama ghostwriter igual, pero ghostwriter. Sí, igual, Sí, Ghostwriter, sí. sí, sí. Es curioso, a ver, sí se utiliza más de lo que pensamos y pues justo el otro día hablábamos de eso en un capítulo, ¿no? Además cada vez más, era algo que utilizaban antes las editoriales y ahora cada vez más, pero sobre todo en más sectores, ¿no? En textos, como dices, de redes sociales, discursos, bueno, lo que se trata es que quien dirija y firme el proyecto tenga muy claro lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Y a quién se lo quieres Tu contar y que impronta, tenga un claro, de poco alguna tu manera. Sí. impronta. Cuando, Mm. bueno, voy a retomar un poco el guión que me estoy saltando, pero cuando te has encontrado ahora sola ante el peligro en teoría, ¿cómo encuentras tus clientes? ¿En qué mundo te mueves? ¿Cómo te encuentran? Bueno, pues como antes de dar el salto me había comido todas las escuelas de escritura, todos los cursos de escritura, todos los docentes tal, pues los primeros clientes eran eran compañeros, eran personas que escribían también. A raíz de los contactos dentro de las escuelas han surgido han surgido la gran mayoría de los proyectos. Luego, tímidamente me encuentro que redes sociales es un foco de clientes que aparece y ahí es cuando ya un poco la cosa se Sí. pone más complicada para mí porque ya implica implementar estrategia y, bueno, pues tender ese puente entre lo que yo hago Ujú. y mi audiencia, ¿no? De momento han ido llegando, pero soy consciente que me hace falta, pues bueno, dos cosas, ¿no? Estrategia para seguir llamándolos y también la capacidad de incorporar servicios que me permitan trabajar con más clientes, porque por el momento es tan personalizado, es Claro. un trabajo en el que estoy tan dentro que tengo un tope, tengo un techo de cristal de clientes, no puedo trabajar con más proyectos y de momento está bien así, es como Ujú. quiero trabajar de momento, Claro, porque pero sé que a ti emprender a es a nivel de largo plazo. emprendimiento, ¿te planteas más como crecer, tipo coger gente, o te apetecería más crear un servicio más grupal, darle una vuelta a tus servicios? ¿Qué te apetece? Pues de momento estoy disfrutando mucho los servicios que facilito porque son muy codo con el cliente y son Ujú. como muy disfrutones de disfrutar. Pero es verdad que a corto o medio plazo también disfruto mucho de la docencia y entonces los cursos están ahí, pero como comentábamos antes, ¿no? Necesito hacerlo a mi manera.
necesito hacer un curso, no puedo crear un infoproducto que cuelgo ahí y yo no te conozco de nada, puede que te sirva o no, no va conmigo. Entonces, necesito encontrar la manera de hacer un producto totalmente alineado, un curso totalmente alineado y que además sea súper útil. En realidad yo lo que quiero es servir a la gente que quiere escribir y que quiere hacerlo cada vez mejor y Claro que y sí. que quiere publicar. Yo he utilizado correctoras Entonces, bastante, pues eso. bueno, en mi web, o Ujú. sea, en casi todos, depende de los proyectos, siempre pasa una correctora, ¿no? Lo que pasa, claro, Qué encarece un poco bueno. el producto, pero depende de la empresa, yo creo que es necesario, ¿no? Pero la gente que nos está escuchando y a lo mejor no sabe Mm. bien de tu trabajo, porque una cosa yo creo que es editar a lo mejor libros. Bueno, he leído en tu web, ¿no? Que dices que hablas de corregir fondo, forma y errores, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, Ujú. cuando yo he tenido Ujú. la experiencia del otro lado, ¿no? Como usuaria, porque no la utilizaba antes, cuando pasa una correctora, sí que Ujú. es cierto que no solo te quita las typos, ¿no? Sino que a veces te cambia, pues te acorta frases, pues te mueve cosas de sitio y entonces el texto cambia, ¿no? Entonces esto para una copy es como, uy, me has cambiado cosas aquí, ¿no? Qué es lo que cambia esto? O sea, defínenos un poco qué es la edición exactamente cuando hablas de corregir fondo, forma y gramática para que nos entiendan. Esto es súper chulo que lo Claro. cuentes porque, Sí, claro, sí. es Me has desde el cambiado otro lado, cosas, ¿no? amiga. Sí. Sí. A ver, bueno, primero decir que cuando empezamos un trabajo de edición o sobre todo de edición, porque en De corrección la acuerdo. norma es la norma, pero, y incluso aún así, el texto siempre le pertenece al autor. Quiero decir, la última palabra siempre la va a tener el autor. Incluso, aunque suene mal, ¿no? En cosas que podrían ser de libre interpretación o que la norma dirige hacia un sitio, el texto le corresponde al autor. Y yo cuando trabajo con alguien esto lo tengo súper claro. Siempre es su decisión. Ahora bien, cuando hablamos de esto de estructura y de fondo, la gente siempre teme que el texto cambie mucho cuando empezamos a trabajar. Y entonces yo siempre digo esto, bueno, tú cuando vas al gimnasio no te conviertes en otra persona, pero sí eres una persona más definida y más fuerte. Entonces, aunque siempre vas a elegir qué ejercicios haces, cuánto peso coges, cuántas veces vas, todo eso son elecciones tuyas, pero digamos que la teoría sí dirige a un sitio, ¿no? Y las técnicas narrativas sí dirigen a un sitio y el estilo, la gramática, etcétera, sí dirige a un sitio, que lo hace más claro, que lo hace más comprensible y que lo hace más eficaz. Entonces, aquí hay como 3 niveles de intervención. El de edición, que vamos más a cimentación. Oye, ¿los personajes son sólidos? Oye, ¿la trama se sujeta o te has perdido totalmente y se han quedado abiertas y no es una casa sin cimentar, que no soporta ningún peso más? Esto en ficción, ¿no? En no ficción, pues nos haremos preguntas como, oye, ¿el lector dispone de la información necesaria como para comprender lo que le estás explicando o le tenemos que contar algo antes? Oye, ¿es paulatina la presentación de la información? ¿La puede comprender? Este tipo de preguntas que son de estructura. Eso es la parte de edición. Después nos vamos a revisión de estilo, que ahí sí haremos pues enriquecimiento léxico, que no repitamos siempre la misma palabra, aunque nos guste mucho, aunque nos expresemos así, claro. Entonces, siempre hay querencias, ¿no? Lugares a los que nos desviamos de forma inconsciente y para eso está un corrector, para decirte, no, no, si esa palabra es perfectamente válida, esa frase es, fuera de contexto es perfecta, pero si la ponemos en contexto, Sí, has sí. dicho 15 veces lo mismo o no sigue sin quedar claro lo que estás explicando, Claro. ¿no? Entonces son ese tipo de cosas las que nos señala el estilo y luego tenemos ortotipográfica, que ya La son, RAE. oye, tildes, tabulaciones, paginación, si está todo ordenado, Sí. capitulaciones, Bueno, es un que poquito lo que es es forma, que es ¿no? una pasada, Suena un pero poco... yo Sí. recomiendo a todo el mundo que ha escrito o que va a escribir, al menos su web o post o lo que sea, incluso si te dedicas al marketing, de ver, de experimentar cómo entra una correctora, porque es una pasada. Yo cuando envío los textos a veces me los devuelven llenos de rojo y de tachones, pienso, Dios mío, qué mal escribo. O sea, pero luego vas viendo, bueno, que Qué tiene muchísimo sentido, ¿eh? Porque te acortan de esto, es lo que tú dices, ¿no? La puntuación, bla, no sé qué, que te cambia el texto, pero lo embellece y me parece interesante porque en marketing mucha gente se piensa, o incluso en redes, ¿eh?
de que no pasa nada, que podemos poner cualquier texto ahí, Mm, pero luego ves que hay faltas, que hay repeticiones de palabras y que incluso al fin y al cabo leemos muchísimo en nuestro día a día, porque cuántos textos lees, ¿no? Que sean ujú, post, noticias, que están mal mm. redactadas. Incluso, bueno, recuerdo mi época en El País, estaba trabajando en El País, de, de, de que a veces noticias que salían que estaban mal redactadas y que porque se habían saltado el paso de la correctora, ¿no? Pues aquí no ha pasado la correctora porque vamos con prisas y títulos les faltaban comas que luego cambian el sentido y cositas así. Yo creo que eso es súper importante. Sí, en marketing y en publicidad suena un poco mal, ¿no? Pero dan mucho juego porque hay muchos memes. O sea, al final hay una coma que ha cambiado completamente el significado de la frase. Entonces, suena un poco mal porque igual es tirar piedras contra mi tejado, pero si tengo que elegir, siempre priorizo fondo sobre forma. O sea, que tu mensaje se comprenda. A veces la gramática interrumpe que el mensaje se comprenda, pero otras veces no es de gramática, sino es de claridad del mensaje, ¿no? Entonces, es verdad que lo que más caro sale o lo que más penaliza a un lector siempre va a ser la tilde que no sabemos todos que no va ahí. O sea, penaliza mucho la Sí. ortografía, muchísimo, es casi lo que más, pero cierto es también que si tu mensaje no se entiende, nadie va a pasar de la página 3. Entonces nadie sabrá si tienes bien puestas o no las Ujú. tildes porque nadie va a pasar de la página 3. Es Exacto. infumable y no podemos leérnoslo. Igual con la noticia, ¿no? Tiene que ser correcta, pero por encima de ser correcta debe ser muy clara. Y la ortografía ayuda a veces y la gramática a esa claridad, Exactamente, sí, pero también sí. el contenido. Recuerdo también, bueno, es que claro, mi vida con correr, ahora me estoy acordando todas las veces que he trabajado, que trabajé en Mr. Wonderful, que trabajamos muchísimo el copy, ¿no? De estos copies así Sí. graciosos y tal. Y veces de que nos tiraban el producto o llegaba el producto con una tilde mal. Pero imagínate, o sea, imagínate el alcance de eso, de que, mira, no lo hemos pasado por correctora y yo qué sé, el copy lo ha hecho bien, pero diseño se le ha olvidado poner la tilde o lo que sea, o la V o la B, y una tirada de producto que no se puede utilizar al final, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si Mm, trabajas mm. con producto, ya sea incluso con tonterías, camisetas, tazas, lo que sea, es importante porque a veces lo que pasa es que hay gente de tanto trabajar, que no sé si te pasa, ¿no? De tanto trabajar con un texto que tú ya no ves cuál es el error. De decir, pues yo lo veo bien, Mm, ¿no? Pero se me ha escapado la typo mm. aquí porque lo he visto lo he releído tantas veces que no veo nada. Eso pasa muchísimo y de hecho por eso en editoriales y en general se suele recomendar que no sea la misma persona. Dentro de todo el trabajo de corrección hay muchas fases y se procura que los profesionales sean distintos precisamente por esto, porque no ves lo mismo en la primera. Hay mucha historia, que esto también me apasiona un poco, ¿no? Que es, toca casi con la psicología, que es con la necesidad de tu cerebro de rellenar los huecos que faltan, ¿no? O sea, como de... Entonces muchas veces hay cosas que pasan desapercibidas, como repeticiones de una palabra, una tilde, y lo has visto mil veces, te sabes perfectamente la norma, o no hay nada peor, Ruth, que a mí me pasó el otro día, fue como colgar un post en redes siendo correctora y darte cuenta de que se te acaba de colar No. una errata. No puede ser. Me puedo morir 7 veces ahora mismo. O sea, esto no sé si te pasa, pero yo detesto, por ejemplo, subtítulos automáticos y autocorrector. O sea, por favor, nos podemos morir. Hay veces que ves el Ya, subtítulo y dices, Dios, está todo mal, sí. está todo mal. Y es tan frustrante que a veces no te deja cambiarlo, ¿no? Te dices, bueno, pues tengo que Claro. convivir con alguna errata, con que de verdad, Bueno, es que las pues bueno, no pasa erratas, yo nada, a veces he vale, leído no libros pasa nada. con que me ha saltado una errata y me he quedado como en blanco, en plan, ¿qué es esto? ¿Sabes? De que no puedes seguir, ¿no? Pero bueno, al final puede pasar, porque somos humanos, ¿no? A todo el mundo se nos puede escapar algo. Lo que pasa es que las correctoras sí que tenéis bastante ojo a visor Sí. con ese tema, ¿no? Bueno, ese entrenamiento también sabes dónde buscar. A veces sabes Mm. cuáles son las cosas como más comunes, Sí, pero sí, es mira, ojo a vamos a dejar visor aquí de gramática, eso es y muy friki, muchísima ¿eh? Y nos está escuchando. concentración. Vaya friki. Pero ¿cuáles son los A errores ver, más comunes de que hacemos la gente una y otra vez? sí, el otro día, el otro día lo pensaba porque es que como que la lista es infinita. A veces creo que depende de la experiencia, ¿no? En plan, sí, eso te pasa mucho. Bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero una que es muy de oficina, o sea, está en el top ¿Sí? 10 de las oficinas y de la vida en general, es la coma del vocativo. Comernos, que no pongamos coma
en un vocativo. Por ejemplo, hola, Maritrini. Maritrini es el vocativo, entonces tiene que ir con la coma. Esta coma, pero en publicidad, el otro día veíamos un anuncio, Pero hola, en la Caracola, coma va sin la después de coma. Lola, ¿no? Hola, Hola, no sé qué, coma. sin la coma. Antes de cómo estás mencionando a Hola, esa persona. Hola, sí, Ruth. Pues exacto. hola, Sí, sí. coma, Ruth. Esas comas se las come todo el mundo y verás, Yo no me las bueno, todo el como. mundo no es verdad. Había un meme el otro día, claro, había un meme el otro día que decía, ¿cómo quiero a la gente que me escribe por WhatsApp y pone la coma del vocativo? En plan, de verdad, te quiero. Porque por WhatsApp como que te Ay, descuidas y necesito. dices, ay, la ha puesto hasta en WhatsApp, muchas Qué gracias. guay. Sí. Sí. Es la coma del vocativo y luego muchas cosas que vienen de influencia anglosajona, ¿no? De gente que está muy familiarizada también a trabajar o escribir en inglés. Y, por ejemplo, lo de colar días de la semana, meses del año con mayúscula, que en castellano no la llevan, también es algo como convocamos reunión, octubre con mayúscula, el lunes con mayúscula, en Hola. castellano no la llevan. Uy, pero Entonces, esto es está otra chunga. como que... Y luego, sí, luego hay como varias, ¿no? El ti con tilde, poner ti con tilde, es que hay como muchas, los gerundios, pero vamos, el top 3 de Oye, oficinas ¿y yo el dejo solo al la, final la coma qué? de vocativo ¿Solo? y Porque el solo, el solo, ¿cuál era que habían quitado el, la coma, el acento y luego lo han vuelto a poner? Era solo, ¿no? Pues pues sí, con solo hubo debate, pero en realidad la norma sigue igual, era como una tilde para distinguir cuando era sustituible por solamente. Yo reconozco que era del grupo de sí. los apegados, de los que la norma seguía vigente para no tildarlo y estuve un tiempo que la seguía poniendo, pero la norma, aunque hubo un poco de debate porque en realidad era un matiz, en Sigue sin tilde. realidad sigue sin tilde. Sigue sin tilde para dolor de todos, pero sigue sin tilde y yo Vale, no lo digo, reconozco que ya pero me he esto acostumbrado. salió como que lo iban a Es sin volver a tilde. poner y yo pensaba Ya que no sé. era que la habían vuelto a poner. No. Porque se matizaba si la RAE matizaba que, de nuevo, que en aquellos casos que pudiera inducir a error, que era la lógica inicial con la que se tildaba, podría considerarse, pero en el fondo sigue sin tildarse y Ya. en el fondo ya está. O sea, no cambió tanto, solo habían matizado la forma de redactar Mm, la norma. Aún así, esto, cuando lo preguntabas el otro día, me gustaba mucho porque muchas veces pasa que la norma cambia y puedes saber más o menos, no la edad de la persona, pero sí la edad de la persona o el sistema educativo de la persona y la edad del libro por cómo está tildado a veces, ¿no? Porque hay normas que han cambiado y sabes, bueno, ¿quién escribía esto con mayúscula? Pues esto pertenece a una época, ¿no? O tildar las mayúsculas, pues es de una época, o escribir guión con tilde, pues hay como cosas que pertenecen a los cambios ya. las épocas de los cambios de norma, ¿no? Entonces, sí, es un poco fastidiado que tú conozcas una norma y sepas que es así, te tires no sé cuánto tiempo escribiéndolo así y descubras cuando ya has Claro, de otra dejado el manera, sistema claro. educativo que ahora es de Sí, otra sí, pues manera. toda la gana. ¿Por qué? Claro, Porque, porque ¿quién decide? Bueno, la RAE, este ya es otro melón ¿cómo que no está vamos a ahí? entrar, pero decide la RAE, ¿no? O sea, porque les da la gana Sí, de ahora se tilde, ahora no se tilda, ¿no? O porque una generación deja de hacerlo, entonces se toma la decisión. sí, a ver. La RAE es la institución de referencia. Hay otras más, me imagino, por ejemplo, pues eso, para periodismo, marketing, tal, todos Fundeo. recurrimos también a Fundeu, ¿no? Un poco. Hay varias instituciones. La que nos va a regir será Real Academia, pero yo diría, aunque esto sea un poco místico, que en realidad la norma por encima de la academia es el uso habitual de esa palabra, ¿no? Y la comprensión de esa palabra. En cuanto a tildar o tal, si nos vamos a ir a la RAE, pero, por ejemplo, pasa muchas veces y a veces hay que debatir lo que nos hemos inventado una palabra o es una palabra hiperlocal que no está contemplada en la RAE, pero todo el mundo sabe lo que significa. Entonces, en esos casos, digamos que tenemos otra norma, ¿no? Es comprensible cuál es el uso y cuál es el uso popular, o sea, cómo está dotando la gente de significado a esa palabra. Eso es lo que le infunde vida a una palabra, ¿no? Que esté Exactamente. viva y la gente la utilice, lo que Guay. tiene Yo, por latido. ejemplo, antes de entrar a Mr. Wonderful, escribía súper grande separado y luego alguien me dijo, ¿pero qué dices tal? Y yo, claro, es que lo he visto tantas veces separado, pero realmente, claro, todos los superlativos, ¿no? Súper grande, súper pequeño, hiper no sé qué, va junto. Y
sigo viendo esa falta por todas Pasa, partes, sí, realmente. o Súper con tilde, que es otra que también estaría en el top 5 Súper de con tilde, frecuentes. pero te refieres a lo de... Sí. Por ejemplo, el autocorrector suele poner súper Ya. con tilde, sí. Pero bueno, hay como... Está interesante porque una cosa que a mí me gusta mucho y que me lo contaba una compañera que me gusta mucho cómo trabaja, es por encima de conocer toda la norma está tu capacidad de someterte a crítica. ¿Me explico? Entonces, para mí, a la hora de corregir y de trabajar, por encima de sabértelo absolutamente todo, que eso no va a ser factible, está tu capacidad de revisar tu propio trabajo y tus propios cimientos, porque corregir es eso también, ¿no? Es revisar, no dar nada por sentado, si tienes que revisar algo, una fuente, una cita, una forma, tendrás que hacerlo 1000 veces. Hay cosas que son de interpretación, hay cosas que son de cada editorial, entonces un poquito como... Y también lo diría para todos nosotros cuando escribimos texto, que no des nunca nada por sentado, ni en norma, ni en contenido, y te abras un poco a que alguien Ujú, te pueda dar feedback del claro. texto, de si se comprende y luego de si cumple la norma o no, pero que estemos abiertos Vale. a Yo ahora te someternos voy a a preguntar algo crítica. más de tu trabajo, porque hablas de que haces informes de lectura, ¿no? Entonces, ayudas también, o sea, me Mm, gustaría saber qué es lo que haces cuando haces este informe de lectura y también si estás en el proceso de ayudar a la gente a encontrar editorial o algo así, ¿no? Porque también he conocido otras compañeras que hacen eso, acompañamiento mm, a escritores, pero básicamente para que puedan publicar su libro, ¿no? Porque todo esto es un mundo complicado, ¿no? Que se habla más de contactos, de marketing, de que no sé si al final un libro puede estar muy bien escrito y luego acabe en la nada, o si realmente todos los libros que están súper bien mm. escritos al final acaban publicándose. Bueno, no sé, tú que estás metida en el mundo, explícanos un poco. Luz. Sí, pues mira, no era un servicio que inicialmente yo me planteara hacer, lo de acompañar a la gente una vez que tiene el manuscrito, porque me veía mucho más Supervisar. fuerte en hacer sólido el manuscrito, ¿no? Pero sí me encuentro que muchísimos clientes es algo que terminan necesitando o demandando, porque el sector editorial es, aparte de inmenso, no diría opaco, porque no creo que sea algo voluntario que sea opaco, pero sí ajeno a nuestras rutinas, ¿no? Como que es algo que si no estás dentro, pues no tienes por qué conocer, ni saber cómo se mueve, ni hacia dónde ir, ni cómo dirigir el camino. Entonces sí me encuentro y sí he acompañado a clientes haciéndolo, aunque no fuera un servicio que inicialmente planteaba. Y es algo que sí que me planteo incorporar como servicio. Entonces, sí, puede ocurrir que haya libros buenísimos que se queden en la nada porque no han pensado el camino que les seguía Ujú, después. Igual que empresas, ¿no? Que la idea era muy buena, la ejecución funcionaba, pero si no le damos ese insuflo, aquí diría que lo más importante es lo mismo, tener claro qué quieres contar y a quién se lo quieres contar, porque eso va a definir dónde lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, en qué editorial o en qué plataforma, porque no siempre tiene por qué ser una editorial, puedes acudir a Amazon o a impresión bajo demanda, pero te va a exigir autoconocimiento, saber qué recursos tienes de tiempo, de energía para dedicarle, dinero, porque hay otros caminos, que es como, bueno, pues puedo iniciar la venta yo solo, ¿no? O la impresión yo solo. Entonces, sí que implica conocerse y conocer qué tienes, qué claro. necesitas y a dónde quieres llegar. Y en función de eso, dibujar el camino, igual que la empresa. O sea, igual que en una empresa, te va a Ya, es que es dibujar el interesante camino exactamente porque, igual. bueno, que trabajo con escritores también, que yo creo que una de las frustraciones viene en venderse a sí mismo, ¿no? Al final, bueno, es como un poco una marca personal, lo que yo les Mm, decía, que al final hay gente que tiene una gran marca personal porque ha aparecido mucho en medios, porque, no sé, porque ha escrito, ha salido en el periódico o lo que sea, entonces saca un libro, aunque sea no tiene que ser un bestseller, pero bueno, saca un libro y lo peta, ¿no? Por decirlo así. Y luego gente que a lo mejor, mm, no sé, trabaja novela histórica y que son textos súper complejos, con mucha mm, investigación y demás, y que luego viene a la hora de venderse y es complicado, ¿no? Porque necesitas utilizar las redes sociales, necesitas utilizar pues canales de divulgación, no sé, aparecer en prensa, tocar muchas puertas y demás, a no ser que tengas la suerte mm. de tocar una editorial que te publique, que no sé ahora cómo funciona, no sé si les envías un mail y
¡pum! Llega una hada madrina y te dice, venga, a Planeta, ¿sabes? Pero no sé si esto es lo más habitual. A ver. Ya. Yo creo que eso es con lo que sueñan todos, ¿no? Yo ya he escrito y serán felices y comerán perdices y mañana me llama. Esto es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Será así de fantástico porque, claro, yo he trabajado mucho en esto, pero no, no funciona así. Pero lo mismo que la empresa, tú te la imaginas y dices, ay, yo lo voy a montar y le va a gustar a todo el mundo porque me gusta a mí y a todo el mundo le va a servir porque me sirve a mí. Y pues no, hay como muchas cosas que implementar. Esto es algo que estresa un montón, a los escritores les estresa un montón. Y es otro melón, Claro. es otro melón súper interesante. Porque es un melón interesante porque hay varias formas de vender un libro, pero digamos que hay elementos tangibles e intangibles. Los intangibles son, oye, una moda, se ha puesto de moda justo el tema del que hablas. Oye, mira, hablas de COVID y ha llegado el 2019, tú eras un investigador o una investigadora específica de COVID, pues oye, tu libro, ahora ha venido una moda, tiene mucha más relevancia ahora, ¿no? Pero eso no va a depender de ti. Quiero decir, hay modas, hay temas que están de moda, hay coincidencias, hay momentum, ¿no? Momentos así, pues oye, hemos coincidido, me han hecho una entrevista y yo ya tenía el libro publicado, pero ahora se está vendiendo más. Eso no depende de ti. Pero lo que sí depende de ti, que es indiscutible que depende de ti, y lo que, digamos que no te puedes zafar de hacer bien, es de que tu libro sea tu propia y primaria herramienta de marketing. Es decir, que una vez que un lector ha leído tu libro, se vendan 5 más porque le has conquistado tanto y le ha gustado tanto que lo va a recomendar. Está encantado con tu libro. Si es de no ficción, le ha servido muchísimo y si es de ficción, ha sido un viaje precioso que necesita compartir. Porque al final eso sí depende de los escritores, eso es innegable, o sea, no te lo va y no te lo puede arrebatar nadie y es lo que depende de ti. Y luego ya trabajamos un montón de cosas. Campaña, medios, audiencia, editorial, plataforma, lo que tú quieras, pero no puedes ceder en la primera, que es que tu libro sea brillante. Porque ha habido ediciones que se resucitan, autores que reaparecen por los lectores, porque 5 años después de que la edición se terminara, los lectores la reavivan. Entonces, tú a esa no puedes renunciar. Y es como mi filosofía de trabajo. No te olvides de que tu herramienta más primaria de marketing es tu propio Tiene que libro. estar Eso tiene que ser tu producto, excepcional, claro, sí. brillante. Muy interesante. Y según tu perspectiva, bueno, porque antes hemos hablado un poco, ¿no? De lo que necesitas para escribir, ¿no? Aparte de la creatividad, digamos que es la constancia, imagino, ¿no? O sea, la constancia significa cogerte cada día y escribir 1 hora, 2 horas, no sé cuánto. ¿Hay algún ingrediente más que necesites? O sea, necesitas saber, porque por ejemplo, yo que soy muy perfeccionista y obviamente me encantaría escribir un libro, pienso, yo creo que necesito haber estudiado literatura, necesito haber estudiado 50 cursos de no sé qué. O sea, bueno, no sé si es algo de las mujeres, ¿no? Esto también lo hablo mucho en el podcast de la increíble, o sea, el pensamiento de que tenemos que saber de todo mucho y en mucha profundidad para que no entre el síndrome del impostor y se nos cargue, ¿no? Las ganas de hacer algo, ¿no? En este caso de escribir un libro o hacer otra cosa, no sé. ¿Tú qué opinas? Sí, no, te estoy escuchando y subrayo lo que dices y me estaba viniendo que el síndrome del impostor yo creo que es el villano de la novela de nuestra vida. Es ese que viene siempre a destruir nuestros deseos más profundos, es el que viene a impedir que vayamos a buscar lo que realmente nos alimenta el alma y es contra ese que estás todo el día luchando, en plan, pero bueno, este se va a cansar algún día, o sea, se va a quedar en su casa el villano, el antagonista, por favor, ¿me puedes dejar en paz? Pues un poco así, me pasa lo mismo, ¿no? Pero sí que sumaría un ingrediente y no sé cómo lo ves tú, pero creo que funciona para escribir, pero también para vivir, que es el ingrediente del desapego. ¿Y por qué le hace falta la capacidad de desapegarse a un escritor? Pues un poco por lo que decías, ¿no? Porque como está tan implicado emocionalmente en lo que está generando, normalmente estás muy implicado, no quieres renunciar a nada, ¿no? Pero hay ciertas cosas que en realidad te están lastrando el texto,
están impidiendo que funcione como necesita que funcione, ¿no? Entonces a esto me refería también cuando digo domar el texto, también forma parte de establecer ese criterio de esto sí, ¿Te refieres a cargarte, esto oye, no, esto y vamos a esto cargarnos así este sí, párrafo así o no? este capítulo o algo así? Pues, a ver, no vas a sugerir transformaciones que muten el texto y lo conviertan en otra cosa, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Pero sí renunciar a lo que lastra. Pero a veces lo que lastra es, en un párrafo está enfarragado y la prosa es súper redundante, complicada. Bueno, oye, puede pasar, ¿vale? Yo te hago una propuesta. ¿Esto alivia? ¿Esto permite que se entienda mejor? ¿Vale? Y ahora lo ajustamos. Tu tono, tu tal, siempre va a ser tu historia. A veces sí, a veces No hay un puedo. personaje que dices, preguntas básicas, ¿este qué hace aquí? ¿Y por qué? ¿Qué función cumple? ¿Está cumpliendo alguna? No, pues ya vamos mal. Si tú como autor no tienes ni idea de qué función cumple dentro de tu texto, vamos mal. Entonces sí, a veces puede ser sencillo como ordenar la prosa y otras veces pueden ser renuncias. O sí he visto, o incluso al manuscrito entero, Ruth. O sea, suena fatal, pero a veces hay informes de lectura. Tú nunca le vas a decir cuál es el futuro, ni vas a determinar, pero sí le señalas cómo está en el presente. Y luego el autor decide si tiene capacidad o disponibilidad o ganas de hacer el trabajo para De convertirlo en otra cosa o modificarlo. no. No ¡Qué sé si, miedo para recibir un informe de lectura! claro, no sé si tiene sentido. A ver, no suele pasar, pero a veces pasa y a mí me ha pasado cuando he escrito. O sea, yo cuando escribo te hace falta capacidad crítica. Vamos a ver, a mí me encanta hacerlo, pero necesito ser crítica conmigo misma y muchas veces desapegarse es una forma de avanzar. No sé si Sí, pasa, pero en emprendimiento también hay clientes que, pero ¿yo sí, por qué me he enganchado a esto? ¿O yo por qué estoy con este proyecto si no está funcionando? Y no es necesariamente que todo eso no funcione, sino que la manera de ejecutarlo no está claro. honrando tu O tener servicio o tu tal. servicios, Pues es lo claro, mismo. tener No es servicios que que tu no idea esté mal, funcionan. Yo me he cargado un par de servicios ahora y he creado otros nuevos porque no funcionaban. Bueno, así. ¿vale? Nada. ¿Y qué? ¿Y cómo ha ido? O sea, ¿ha habido como alivio? ¿Ha habido una parte de ostras? Pues sí, 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 pues, sí. pues Bueno, me he sí, tenía que cargado los hacerlo, tenía servicios más que de o desapegarme. sea, de copy, o sea, de ponerme a escribir blog porque no me blog o ¿Vale? bueno, hay partes que sí puedo escribir, o como una web, o un anuncio, una landing o cosas así, pero por ejemplo no puedo permitirme ponerme a escribir un blog de, no sé, de 500 o bueno, de 1000 palabras, porque me tiro 3 horas, porque lo quiero hacer todo muy bien y no me sale la cuenta. Entonces hay servicios que Claro. más así que a lo mejor te irían bien, ¿no? Lo que a muchos emprendedores les iría pues, muy bien que una copy les escribiera, no sé, 5 postas al mes, pero no puedo permitírmelo, entonces pues hay cosas que no puedo hacer y que me encanta, ¿eh? Porque claro, Claro. Aquí forma parte de la profesión es escribir, ¿no? Voy a escribir de viajes, me encanta escribir de viajes, voy a escribir el post de esta marca de viajes. Pues es que pues no puedes, porque no te sale a cuenta. Entonces, claro, está claro que tienes que renunciar a aunque sea bonito, ¿no? Lo que tienes entre manos. Claro, claro, eso no, a ver, eso no significa que lo invalides a la totalidad. Quiero decir, eso no significa que mañana no lo puedas hacer, no lo puedas retomar o no lo puedas pulir y reconvertir. Pero al final tu criterio siempre será la utilidad, ¿no? Cómo de útil está siendo este servicio, cómo de útil está siendo este tal. Y en escritura va a pasar lo mismo. Primero porque el desapego no te va a hacer falta solo para escribir, te va a hacer falta para todo lo que viene después. Te vas a tener que desapegar a ciertos sellos editoriales o ciertos, quiero decir, vas a tener que renunciar en el camino que te queda por delante. Yo sí lo veo que te va a hacer falta abrazar a la renuncia como, Exacto. como, como parte del trabajo, porque elegir es renunciar también a otra opción. Entonces, bueno, sí, es el tercer ingrediente que metería en la Desapego. Muy ecuación, el interesante. desapego. Y hablando de escritura, ¿tú te has planteado escribir un libro o lo tienes escrito? ¿O no te apetece? ¿Cómo lo ves? Yo escribo mucho, tengo novelas terminadas en el taller que gracias a esa capacidad crítica seguirán ¿Pero ahí. estás segura que es capacidad Seguirán crítica o ahí. que es autosabotaje? Seguirán ahí. O sea, ¿El qué? Bueno, ha habido de todo, he pasado por todas las fases.
ahora responde a, vale, ya veo qué es lo que falla, ya veo cómo lo puedo resolver, pero no lo voy a resolver ahora. O sea, no, pues esta es mi renuncia. Mi renuncia es, vale, ya he hecho el trabajo de analizar, de ver qué es lo que falta, y mi renuncia es, no estoy en el momento de invertir mi energía ahí. Eso no significa que no la vaya a invertir mañana. O sea, ahora mi energía está, pues eso, en la empresa, en los proyectos que no son míos, en lo que sale solo, claro. en lo que no me requiere ponerme así. Me sale solo trabajar con mis clientes, a lo que fluye naturalmente, y ahora la energía está ahí. A los objetivos como lo que habíamos hablado, los cursos, esos son los objetivos a corto plazo. La novela, sí, Sin yo diré publicar, que no me moriré claro. sin terminarla a mi manera. Publicarla no lo sé, pero escribirlo lo necesito. Y luego tengo mucha escritura de descarga, que no sé si a ti te pasa, que yo a veces como 15 minutos abro un y es jugar a escribir, sin ningún propósito ni de publicar, ni de que sea el texto para vender un Escribir. servicio, no. Escribir porque me encanta, lo necesito y juego a escribir. O sea, es Lo como mi tengo, juego, sí. ¿no? Pues Sí. así. Bueno, claro, es que escribir Esto está. publicidad, claro, yo soy periodista realmente, ¿eh? Sí, Es muy diferente como escribía, o sea, como escribía como psicóloga, que mi previo trabajo como periodista, más de informar o de contar historias a través de un reportaje, luego cómo jugar con las palabras para que un mensaje corto, porque tiene que ser muy corto, impacte, bueno, depende, ¿no? Si es un claim o algo así, pero bueno, yo me acostumbré muchos años a utilizar claims, ¿no? En publicidad. También es creativo, ¿no? Pero es muy diferente. O sea, pero bueno, al final no deja de ser jugar con las palabras. sí. Es muy interesante. Es una habilidad que yo admiro un montón, ¿eh? Porque, Largos, claro, claro. mis formatos siempre son largos. La novela aún así, cada frase corta tiene que cumplir esa función, ¿no? Pero yo admiro esa capacidad de generar en más con menos. Es una forma de trabajo. Incluso en formato Sí. largo como novela, generar más con menos. Pues un claim, cómo incito a la acción, cómo estimulo una atmósfera, cómo suscito una emoción. Suena fatal, ¿no? Pero el otro día decíamos, oye, suena fatal, y más siendo correctora, ¿no? Pero puedo perdonar una tilde, pero no puedo perdonar que me aburras como una ostra y que no, o sea, Exactamente. que Sí, esto no sí. Al fluya, ¿no? final, Es como, bueno, claro, lo que dices, dale exacto. vida al texto, por favor. Crear indiferencia es lo peor que te puede pasar en muchos sectores, ¿no? Incluyendo el marketing, incluyendo todo en la literatura. Es complicado, pero bueno, es entrenamiento también, ¿eh? Es entrenar al final. Sí, ahora me sale a mí preguntarte a ti, de decir, oye, ¿y cómo trabajabas formatos tan efectivos y tan cortos, ¿no? Como, ¿puedo decir más con menos? ¿Puedo decir Sí, más con bueno, menos? al ¿Puedo decir final más con menos? O sea, se trabaja esto mucho creo que con brainstormings y yo trabajo mucho con diccionario, ¿eh? Con diccionarios y con sinónimos y con metáforas, al final un poco EGB, ¿eh? Y luego, claro, bueno, lo que pasa es que en marketing también tienes Uy, un arma muy poderosa que es la visual, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar este copy con una imagen o con una foto que sea sugerente, aunque a veces el copy funciona solo? Pero yo, por ejemplo, he hecho brainstorming de tener, no sé, 100 frases o 200 y decirle a compañeras, venga, vamos a elegir una o dos. Imagínate, ¿no? Entonces vas a tachar, tachar, tachar. O vamos a coger esta frase y ¿cómo podemos jugar con ella al final, ¿no? Y muchas veces también es de creatividad, de, bueno, yo tengo esta campaña, por ejemplo, y sé que la tengo, voy a pensar en ella. Entonces, por ejemplo, yo creo que los mejores conceptos aparecen pues en la ducha, caminando, no sé, cuando estás con tu familia, estás pensando en esto, mira qué interesante esto, ¿no? Entonces, como que haces un insight y te sale algo chulo al final de eso, ¿no? O de trabajar conjuntamente sí. Entonces me parece interesante que no a veces siempre sale todo mientras trabajas, ¿no? Cuando trabajas en creatividad, sale cuando sale. Entonces es importante tener, sí, sí, de lo que sí, la creatividad alimentada, ¿no? De lo que dices hay dos cosas súper interesantes que yo trabajo sí, también. Uno, dices las imágenes. En publicidad trabajáis con imágenes para apoyar el mensaje, pero yo en escritura también trabajamos la imagen como inspiración. Quiero decir, ¿cómo puedes utilizar esta atmósfera o esta imagen para describir a un personaje, para generar un espacio o para narrar algo, ¿no?
vivimos en un mundo cinematográfico y hace falta que seamos muy visuales narrando también. Es muy útil, aunque tu herramienta para crear una imagen sea la palabra, que el propósito sea crear esa imagen. Y luego lo que me dices de hemos tenido 200 frases y nos hemos quedado con 2, pues ahí está, ahí me da la razón al desapego, Sí. ¿no? Esto pasa mucho, que el escritor ha necesitado montar todo un armazón para contar algo y luego ese armazón no lo necesita el lector porque la casa ya se sostiene. Entonces, eso es a lo que vamos a renunciar, ¿no? He necesitado generar 200 para que 2 sean geniales, 2 frases sean geniales, pero me quedo con las que son geniales. Bueno, pues nada, me ha encantado hablar contigo. Ahora, para acabar, explícanos dónde podemos encontrarte, dónde te puede buscar la gente. Bueno, pues la web castroescritura.com. Mi nombre es Castro Escritura, estoy por redes también y es la forma más fácil de encontrarme. Y luego pues estaré tomándome cafés y haciendo podcast con gente tan bonita como tú, porque me ha encantado. Pero exactamente. Castro Escritura es el bueno, nombre. Pues muchas gracias por estar aquí hoy. Me ha encantado hablar contigo y nada, seguimos en contacto, no cuelgues, que podemos seguir hablando por aquí. Pero bueno, espero que quien nos haya escuchado, que sea friki de las letras, también lo haya disfrutado. Exacto. Me encanta, sí. Hemos honrado a las Exacto, palabras, ¿no? Yo creo. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Ruth. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.